Che, y antes de todo eso, yo quiero recordarles lo que vamos a trabajar mañana en las comisiones de trabajos prácticos. Lau, estamos grabando, hoy es Bueno, miércoles. siendo las 10:05 del día 12 de mayo de 2021, le dejo la palabra a Victoria Raffo. Muy buenos días para todos. Parece un programa de radio, ¿vieron? Está buenísimo, Hagamos algo podríamos así. hacer eso, un programa de radio. Bueno, buenos días para todas y todos. Simplemente antes que empiece la profesora Laura Blanco, quiero recordarles que mañana hay comisiones de trabajos prácticos en los horarios habituales y que vamos a trabajar un, un trabajo práctico, ¿sí? Que corresponde, Peti, ayúdame, es el número 4. Vamos a trabajar algunas de las consignas de ese trabajo práctico, ¿sí? Cada uno en su comisión trabajará consignas de ese trabajo práctico con la profesora a cargo. Así que la recomendación es que lean, supuestamente ya deben tener leído, Oubiña, y trabajaremos algunos puntos como para reforzar la conceptualización, ¿sí? Así que los esperamos y las esperamos mañana a todos y todas. Gracias, Laura. Te pusieron el hashtag del día de hoy, parece. Sociología Sí, para socio todos. para todos. Me encanta, vamos a hacer un podcast. Vamos. Es más, hasta podríamos evaluar, bueno, no voy a tirar demasiadas ideas, las vamos a charlar en una reunión mejor. Pero está bueno tirar hashtag. Volver a la radio no está mal, digamos. Está bueno. Está bueno. Abre la imaginación en otros sentidos. Vamos a compartir de nuevo el PPT, pero cuando lleguemos a la parte, yo voy a recuperar una idea ayer que me parece como que quedó, pero la dijimos de manera medio apresurada, que es bastante importante, que tiene que ver con la noción de hegemonía, y luego cuando empecemos a trabajar la noción de posverdad, fake news, para ver cómo el sentido común, ¿no? Para poner un ejemplo claro de cómo el sentido común se empieza a reproducir, ¿no? A partir de los medios de comunicación, ¿sí? Y las redes sociales. Tocamos estas instituciones, medios de comunicación y redes sociales, porque dentro de la sociedad civil nos parece que son una de las más significativas, justamente en este contexto histórico. Por eso no elegimos la escuela, elegimos las redes sociales y los medios de comunicación. Ahora, cuando lleguemos a esa parte, empiezan a hablar ustedes. Ustedes supongo que habrán leído los textos o las revistas, ¿sí? Como para hacer un poco más dinámica la clase, ¿sí? Más participativa. De todas maneras, en los prácticos van a poder justamente poder traducir, aplicar todos estos conceptos. Vamos a compartir la pantalla solo para refrescar y señalar, ¿sí? La noción de hegemonía, pero una parte, un aspecto de la noción de hegemonía. Recuerdan que ayer habíamos trabajado a partir de 3 preguntas, que esas 3 preguntas son las que más o menos orientaron la estructura de la clase, que es comprender la función que tienen la sociedad política y la sociedad civil para la reproducción y legitimación de la sociedad capitalista, qué es la hegemonía y cómo se construye, y pensar la construcción hegemónica, la construcción de la realidad a partir de los medios de comunicación. Digamos como que ese es el sentido pedagógico o las preguntas. Para eso nos tenemos que preguntar qué es el Estado y volver a esta idea que el Estado, para Gramsci, es un Estado que involucra, que contiene a la sociedad civil y a la sociedad política. Ayer quedó una pregunta en el chat que decía, ¿la sociedad política pertenece al Estado? Sí. Gramsci habla del Estado en sentido ampliado. Ampliado, ¿por qué? Porque involucra estas 2 esferas, la sociedad política y la sociedad civil. ¿Por qué hace la distinción? Porque quiere ver esta doble dimensión de la hegemonía, dirección más dominación, coerción más consenso. ¿Sí? Por eso es necesario ir a esas definiciones. Y nos habíamos quedado con una cuestión que era importante, que la hegemonía no solamente es ideológica, ¿sí? La hegemonía no es solamente poder proyectar, digamos, no es solamente simbólica, podríamos decir. ¿Sí? Ahí hay tanto Giroux como Oubiña lo repiten bastante esto.
sino que la hegemonía se logra consolidar, ¿sí?, por un momento, por lo menos determinado, logra ser expansiva la hegemonía cuando los sectores subalternos, cuando las clases subalternas pueden proyectar sus propios deseos, sus propias aspiraciones en los intereses de la burguesía, ¿sí? Cuando las clases dominantes logran hacer pasar su interés particular como el interés general, diría Gramsci que ya no son dominantes solamente, sino también dirigentes. Siempre se es dominante con las clases opuestas y se es dirigente con las clases auxiliares, aliadas, ¿sí? Y eso va variando de acuerdo a la relación de fuerza, a los contextos históricos. Lo que quiero decir, más allá de... no quiero complicar, digamos, la explicación en este sentido. Lo que quiero decir es que la hegemonía tiene bases materiales, ¿sí? Tiene bases materiales. No puede solamente basarse en una cuestión simbólica o meramente ligada al mundo de las ideas. La adhesión a un determinado tipo de régimen político, a un determinado tipo de gobierno, una determinada forma de estructuración de la sociedad, tiene que tener algún correlato material. Las clases subalternas tienen que sentirse parte de ese proyecto, contenidas, y para esto las clases dominantes tienen que hacer concesiones. Cuando decimos concesiones, las clases dominantes tienen que garantizar algún tipo de derecho, que ha sido, por ejemplo, el derecho de las 8 horas que tanto peleó el movimiento obrero, las vacaciones, ciertos derechos laborales, la gratuidad de la universidad, por ejemplo, en la reforma de 1918, digo, conquistas, ¿sí?, que involucran a la sociedad en su conjunto. Por eso yo ayer decía, la hegemonía no se puede reducir a manipulación, no se puede reducir a engaños, ¿sí? Porque muchas veces caemos en esas cuestiones, ni tampoco en dominación cultural, ¿no? O sea, la hegemonía es dominación y dirección, y una clase logra ser hegemónica cuando sus aspectos consensuales son mucho más tangibles y son los mecanismos más frecuentes que los coercitivos. Y esto de las bases materiales es muy importante, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, deben tener, digamos, las clases subalternas se tienen que identificar con las clases dominantes, deben sentirse parte de ese proyecto, deben encontrar eco en los intereses de la clase dominante. Y Giroux da algunos ejemplos, digamos, interesantes, para que ustedes piensen como ejemplos más concretos de cómo estas bases materiales son importantes para la construcción de un proyecto hegemónico. Y eso es textual de Giroux, que lo encontramos en la página 3 o en la página 7, de acuerdo a la edición que ustedes tengan, pero Giroux dice que el Estado capitalista, ¿no?, que después, bueno, podemos ver en los determinados periodos históricos, pero en términos generales estamos hablando de un Estado en contextos democráticos. Giroux dice que el Estado intenta ganar el consentimiento de la clase trabajadora o de los sectores subalternos apelando a 3 tipos específicos de resultados, ¿sí? El económico, que es el de la movilidad social, ¿sí? En este sentido, la clase burguesa o la burguesía tiene que mostrarse como la que puede generar el desarrollo productivo de la sociedad, el que puede generar el bienestar económico de la sociedad en su conjunto, y el tema de la movilidad social es algo muy característico, por lo menos de la sociedad argentina, ¿sí?, a través de la educación, pero a través también del trabajo. Otro tipo específico de resultado, dice Giroux, a partir del cual la clase dominante intenta ganar el consentimiento de los sectores subalternos, es el ideológico, a partir de la democracia, el voto, la representación, bueno, todos estas conquistas democráticas. Y también, y este me parece muy interesante, sobre todo en esta época, él dice el psicológico, y él habla de la felicidad, ¿sí? Tiene que haber algún tipo de promesa o algún tipo de discurso, algún tipo de ethos cultural o espíritu que nos haga sentir que la realización de nuestros deseos es posible en la sociedad tal y como se nos presenta
desde los sectores dominantes. Y hay ahora mucho desarrollo sobre el tema de la felicidad, justamente ¿por qué? Porque lo que dice Giroux también es que queda muy en evidencia en el capitalismo, y sobre todo en momentos de crisis, que hay muchas contradicciones y muchos contrastes entre lo que la sociedad ofrece, ¿sí?, en términos discursivos, sobre lo que las clases dominantes ofrecen en términos discursivos, y lo que realmente podemos realizar en la sociedad, ¿sí? Se nos dice que a través de la meritocracia podemos adquirir, digamos, o podemos llegar a niveles de bienestar, o podemos ascender socialmente, y eso entra en contradicción con profundas políticas que generan desempleo, o sobrecalificación, por ejemplo, en algunos oficios, ¿sí? Entonces, ahí lo que dice Giroux es, lo que se promete o lo que se quiere instalar como la promesa de la sociedad, y lo que en realidad la sociedad misma te permite resolver. Estas contradicciones las vemos en la vida cotidiana, ¿no? Y él las pone, justamente pone como tres contradicciones muy importantes, ¿sí?, a pensar en esta sociedad. Una es la ideología de la movilidad social y de la meritocracia, ¿sí?, que entra en contradicción justamente con lo que dije recién del desempleo. La ideología de la ética del trabajo, ¿no? El trabajo dignifica, el trabajo genera una identidad, digamos, choca con lo que hablamos mucho con el profesor José Luis, con las características que asume el trabajo en la actualidad para la mayoría de la población, que son trabajos rutinarios, enajenantes, ¿sí? Y la última parte tiene que ver con esta promesa de la felicidad, ¿sí? Estas imágenes que proyecta la sociedad capitalista, que sobre todo lo podemos ver hasta en esta ideología del consumismo, ¿sí? Esta imagen de ocio, de belleza, de felicidad, no la podemos realizar la mayor parte de los mortales en este contexto o en esta sociedad, porque la sociedad no nos permite alcanzar ese ideal, pero parece como el canto de las sirenas de Ulises en la Odisea, ¿no? Perseguimos un canto de sirena para llegar a un lugar que en realidad después nos enfrentamos con un montón de obstáculos, ¿sí? Entonces, ¿por qué planteo esto? Como para que ustedes mismos puedan ver y también pensar cuáles son las contradicciones que más se pueden apreciar, o que ustedes palpan con mayor evidencia, o aquellas que son mucho más sutiles, ¿no? Porque esto de la felicidad, de la belleza, estos estándares de valor, por ahí son hasta no muy aprensibles o no muy visibles de manera inmediata, ¿no? Entonces, bueno, pensemos cuál es el ethos, cuál es el espíritu, digamos, cuál es los valores que se están proyectando o que son hegemónicos en este momento. ¿Y qué pasa cuando eso que se promete, o cuando eso a lo que se aspira, no se puede realizar? ¿Qué genera, no? Y acá podemos buscar un montón de discursos, podemos poner un montón de ejemplos, sobre todo en este último punto, porque ha habido una explosión, y cuando veamos el texto de Canelo, ya en la última unidad, ella trabaja mucho también estas ideas. Hasta acá eso con el concepto de hegemonía, y ahora vamos al pasaje de por qué nos interesa trabajar las redes sociales, los medios de comunicación, y por qué seleccionamos esos textos de la revista Anfibia. Sí, sobre todo porque queremos trabajar una noción que es muy importante para entender cómo esa ideología de los sectores dominantes se difunde, se transmite, y termina generando un sentido común que es apropiado, es internalizado y naturalizado por el conjunto de la sociedad. Y ahí les pido que vayan de nuevo al texto de Bauman, ¿sí? Al texto de Bauman. Recuerden que ayer habíamos hablado que Gramsci habla de diferentes grados de la ideología, que habíamos dicho que la ideología es muy importante en Gramsci para explicar este proceso de construcción hegemónica, ¿sí? Y que justamente el sentido común es muy importante para explicar la construcción de hegemonía. Gramsci define el sentido común como la concepción más difundida de la moral, y cada estrato tiene su sentido común, que es producto de la experiencia,
pero que el sentido común además es producto de la hegemonía. Por eso ayer habíamos dicho que el sentido común se parece, según un profesor mío, a lo que él denominaría la filosofía de la dominación. Porque es ahí donde se sedimenta, sobre todo, la ideología dominante. En ese sentido lo está pensando Gramsci. Fíjense, el sentido común para Gramsci, y ahí lo pueden relacionar con Bauman, es una visión espontánea de la vida cotidiana. Generalmente no se revisa y no es crítico. Pero también el sentido común es contradictorio, ¿sí? Porque en el sentido común se mezclan diferentes concepciones de mundo. Cuando decimos que es contradictorio, es porque la sociedad es contradictoria y nuestras representaciones también son contradictorias. Muchas veces yo, como un ejemplo personal, disculpen, pero discutía con mi abuela, porque mi abuela era muy, muy adelantada para su época en un montón de cosas, ¿sí? Que tenían que ver con los derechos humanos, con la redistribución de la riqueza, podríamos decir que era una persona muy progresista, pero que tenía ciertos prejuicios culturales respecto a algunos sectores, y que yo decía, pero Abu, si sos tan avanzado desde mi cualitativa, ¿no? Porque también es una valoración que es avanzado y que no, pero digo, si podés entender y comprender tantas cosas, ¿por qué no podés comprender esto? Digo, porque en el sentido común es contradictorio, hay diferentes concepciones de mundo que parten de la experiencia, concepciones de mundo que parten de mi socialización primaria, concepciones de mundo que me llegan de los sectores, de las instituciones de la sociedad civil, y con todo eso yo me armo, ¿sí? un determinado tipo de imaginario. A partir de eso yo empiezo, digamos, a configurar y tengo mis propias visiones de mundo, ¿sí? Visiones de mundo que, según Gramsci, si están muy, muy saturadas de sentido común, no son críticas, ¿sí? Pero bueno, yo me quedo con esto, es contradictorio, es un campo de batalla, dice Gramsci, ¿sí? El sentido común también. Y ahí pongo algunas frases de sentido común que son las que más he escuchado, y ustedes pueden abonar otras, ¿no? Como las que dije ayer. Es normal que algunos estén arriba y otros abajo, no hay nada nuevo bajo el sol, el conflicto es malo, ¿sí? Sobre todo, bueno, pensando en algunos ejemplos que fuimos reconstruyendo a lo largo de las clases, que fueron ustedes mismos dando. Estos ejemplos los dieron hace 2 años unos estudiantes. Y ahí me gustó una imagen del personaje de Futurama que dice sentido común, algo tan raro que es un superpoder. Por eso hay que prestarle mucha atención a esta noción de sentido común, y por eso volver a Bauman. Porque bajo el sentido común se oculta, ¿sí? Se oculta la política. Hay gente que dice, yo no tengo ideología, yo no opino, yo no quiero hablar de política. Bueno, la política para Gramsci justamente tiene que ver con decir, no soy político. Ahí ya estás planteando una definición política también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el sentido común? Porque ahora lo que notamos es que justamente hay una relación que podemos pensar y que nos parece significativa entre sentido común, las falsas noticias o las fake news y la posverdad, ¿sí? Y me quedo con una frase que también la saqué de otro autor, que no es Gramsci, pero que recupera Gramsci, que es Tamarit, que él señala, cuanto más penetre el discurso hegemónico, el sentido común de los sujetos, cuanto más sature sus visiones de mundo, de la moral y de la vida, más se incrementará el poder de las clases dominantes, las que de tal modo se consolidarán también como clases hegemónicas. Pensemos ahí, cuanto más sature sus visiones del mundo, de la moral y de la vida. ¿Sí? Nos quedamos con eso, que me parece que da como para que charlemos. Y ahora queremos ver esta relación. ¿Hasta acá alguna pregunta? Así ya el concepto este de hegemonía, sentido común. Yo, profe, recién lo último que dijiste, no lo entendí bien. ¿Sí? Justamente como las instituciones de la sociedad civil son las encargadas de difundir la ideología, ¿no?, de los sectores dominantes, pero también en la sociedad civil
está la ideología de los sectores subalternos, ¿no? Justamente la hegemonía es un proceso conflictivo, no se da de una vez y para siempre. Lo que dice Gramsci es que cuanto más penetre el discurso hegemónico, la conciencia, las prácticas, cuanto más se instale en nuestras cabezas, en nuestros corazones y en nuestras prácticas, ¿sí? Estas clases dominantes van a ser no solo justamente dominantes, sino van a ser hegemónicas o dirigentes, ¿sí? Ese sentido común tiene que saturar las visiones de mundo. Yo me tengo que sentir identificada y ese sentido común tiene esas características. Generalmente no es crítico, es autoevidente, se refuerza continuamente en la práctica, ¿sí? No historiza. Tiene algunas características que no me permiten, distinguirme, obtener un pensamiento más autónomo, más crítico. No sé si te respondí bien. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Cuanto más repita lo que el discurso hegemónico... este autor decía, cuanto más piense yo lo que ya ha sido pensado por otros, y no lo revise de manera crítica, ¿sí? Y justamente, bueno, como el Estado es el lugar donde se constituyen los sectores dominantes, la visión de mundo que es hegemónica es la visión de los sectores dominantes. No sé si quieren ampliar. Vicky, ¿sí? Pregunta, ¿puede Sí. ser que se tome como doctrina el tipo de pensamiento común? El sentido común, perdón. Una especie de pensamiento así, pensamiento estructurado, no sé, de la familia, por ejemplo. A eso no sé si logro que se entienda. Y ahí habría que ver qué entendemos por doctrina. Sí, o sea, doctrina, por ejemplo, ¿no? Sí. Tenés un tipo de pensamiento, Sí. tomando un caso actual, ¿no? Sí. Los trabajadores de la salud cortando la ruta. Quizás Sí. una familia tiene una visión del tema y una familia tiene otra visión del tema. Sí. ¿Se puede interpretar como sentido común? O sea, lo que te enseñan desde la casa. Depende porque hay diferentes instancias de socialización y todos tenemos, dice Gramsci, todos los estratos tenemos sentido común. Lo que pasa es que él, más que hablar del sentido común en términos de familia o en términos de grupos chiquitos, está hablando de sentido común en términos de clases, ¿no? De clases subalternas o populares, de clases dominantes. Y como el sentido común es contradictorio, puede ser que una familia piense una cosa y otra familia piense otra cosa, pero tiene que ver con la ideología, ¿sí? Tiene que ver con la ideología. No es que cada familia de manera autónoma va a pensar o va a construir su propia realidad por fuera de la sociedad. Eso es lo que quiere demostrar Gramsci. Por eso dice que no hay pensamientos individuales, porque si no habría 30 millones de pensamientos diferentes como cantidad de habitantes o como familias, ¿no? Justamente lo que quiere ver Gramsci es cómo a partir de las instituciones las clases que están, ¿sí? Que tienen el poder de difundir ideología, que son las clases dominantes, se transforman en clases dirigentes. Y el sentido común lo podemos explicar más por el contenido de lo que dice, ¿sí? No por el lugar de donde viene. Como para que habría que ver cuáles son los argumentos que se esgrimen para estar a favor o en contra o para interpretar esa situación conflictiva, y ahí podríamos develar o desmantelar los núcleos de sentido común que habitan en esa frase, teniendo en cuenta las orientaciones, ¿no? Y los discursos y las prácticas de las clases dominantes. Nunca podemos ver el sentido común de manera autónoma en Gramsci desligado de lo que serían la ideología de las clases dominantes. ¿Sí? Por eso es el contenido. Tendríamos que pensar en construcción de argumentos, tendríamos que poner ejemplos. Lau, sí. También por ahí para ir bajando un poquito todos estos conceptos tan bien descritos por vos, el sentido común, piénsenlo
como si fueran conocimientos. Bueno, el conocimiento está asociado con cualquier tipo de conocimiento que ustedes dispongan desde su vida cotidiana acerca del mundo, o sea, desde cómo hacer una comida, cómo relacionarse con sus amigos, amigas, y cómo se expresa ese sentido común a través básicamente de dos formas. A través del lenguaje, porque los contenidos de conciencia nuestros los expresamos a través del lenguaje, o a través de prácticas, ¿cierto? Cuando hablo de lenguaje también puede ser corporal, ¿no? Imagínense una situación donde ustedes se encuentran en un grupo de amigos y aparece esta discusión, como bien dijo el compañero, de la lucha del grupo de salud que cortaron rutas hace una semana. Entonces, cada uno de los que se encuentran en ese grupo se va a tener una visión acerca de ese conflicto, que como bien dice Laura, la aprendió a través de muchos agentes socializadores, y se la apropió, como se la hizo propia, formó un conocimiento acerca de ese hecho, y lo expresa a través del lenguaje o a través de prácticas. Cuando digo prácticas puede ser que yo puedo comportarme de determinada manera en relación a eso. Y no olviden nunca todas las características que dijo Laura recién, acerca de que es espontáneo, de que es contradictorio, de que en el sentido común se puede encontrar el conocimiento científico más avanzado, y en la misma persona se puede encontrar al Pithecanthropus. O sea, pueden convivir en ese conocimiento en una persona, o en una clase, en un sector social. Entonces, por ahí, para ayudarlos y ayudarlas a comprender, piensen que son saberes, todo lo que nosotros decimos acerca del mundo, que no es otra cosa que un conocimiento que nosotros introyectamos en un proceso de socialización y lo expresamos a través del lenguaje de una práctica, puede ser considerado como sentido común. Lo que pasa es que cuando ya lo cuestionamos, cuando nos ponemos a estudiar, ya después vamos a ver que el sentido común se puede sobrepasar. Por eso en la universidad decimos, tenemos un conocimiento común. De alguna manera dijimos en algunas clases, todos somos sociólogas y sociólogos. ¿Por qué? Porque nos podemos manejar en la sociedad. Sabemos cuáles son las normas sociales, sabemos cómo comportarnos, pero lo hacemos de manera tácita. No nos ponemos a pensar cuáles son las normas, los valores, las prácticas que están tácitamente expresadas en nuestras prácticas. Simplemente las hacemos como forma natural, como una segunda naturaleza. Sí, Lau, te dejo, si alguien quiere hacer. Y además, exacto, José, gracias. Y además yo vuelvo a Bauman. Vieron que él habla de 4 diferencias con la sociología, y hay una que habla sobre la forma de explicar lo social. Creo que en esa forma de explicar también hay una respuesta a lo que vos preguntaste. Porque ¿cómo se construyen las explicaciones? Si se construyen a partir de los mundos privados solamente, o si se explican a partir solamente de intenciones individuales, o si puedo trascender y pensar la múltiple complejidad, la interdependencia de la que habla Bauman. Por eso yo digo que acá volver a la unidad 1, volver a la noción de sentido común de Bauman, le da como una cosa de mayor concreción, digamos, a este concepto, me parece. ¿No? Ahí podemos suturar a Bauman y a Gramsci en ese sentido. Por eso, bueno, tanto de hincapié en Bauman, que lo voy a recuperar además después con la fake news. Y ahí quiero que ya hablen ustedes. Yo tiro el disparador, es una viñeta de Daniel Paz, que está el padre, por ahí, como está, la voy a leer, que está un poco borrosa. Dice, no, papá, le dice la hija, es una noticia falsa. Pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que pienso?
Me parece que ahí reside una clave y ya está, terminamos la clase. Está muy bien sintetizado un montón de aspectos de lo que queremos ver y el sentido que le queremos dar. A ver, ¿se animan ustedes, si leyeron el texto de Becerra, por lo menos a decir por qué es importante en tal caso pensar esto de la fake news, la posverdad? Porque tiene que ver con la construcción de la realidad, ¿no? Tiene que ver con la construcción de la realidad, tiene que ver con las transformaciones sociales, tiene que ver con la generación de sentido común, justamente. Audio ahora. Tiene que ver, profe, con esto también él decía en el texto, ¿no? Que decía, aunque suena espantoso el contexto, ¿no? Que por ahí, bueno, dependiendo de la historia y el momento, uno piensa de una manera, y que a veces también pasa esto de que una palabra en un contexto significa algo y en otro otra, ¿no? Entonces, pienso que va por ese lado, que también el Señor tiene su forma de pensar, porque él capaz viene de otro tiempo, digamos, ¿no? El padre y la chica, bueno, la chica es más por ahí contemporánea, entonces tiene capaz otro pensamiento en este tiempo, momento. Bien, pero ahí la chica, claro, se nota que son de generaciones diferentes, pero ahí la chica le está diciendo que es una noticia falsa. Y él se resiste a creer en la falsedad de la noticia. ¿Por qué pasará esto? Sí. Esto del sesgo de confirmación, ¿no? Que vienen a tener ahora como característica las noticias. Esto de que yo voy a leer los medios o las noticias que van a confirmar lo que yo ya pienso de antemano. Sí. Ya esta idea de informarnos acerca de qué es lo que pasa, ya no es la necesidad, sino terminar de confirmar que lo que yo pienso es lo que está bien, es el lado correcto de la vida, si quiere, la moral. Entonces, tiene que ver también con lo que consumimos. Si pienso de una forma, voy a consumir determinados medios, bien. Y si pienso de otra forma. Y también, por ejemplo, yo uso Twitter, entonces pasa que generalmente todas las noticias que veo o los comentarios que veo tienen que ver con mi micromundo de pensamientos, de cosas. Entonces, como que ahí hay una necesidad de buscar, o yo tengo, otras personas que capaz que no pienso nada, pero para ver qué piensan, por lo menos. Claro, bien, va por ese lado. Vieron que fake news y esto de la posverdad no es novedoso, no es de ahora, no es que estamos descubriendo la pólvora, pero sí adquiere una connotación diferente por la viralización y porque bueno, Trump lo usó, ¿no? A partir de los algoritmos y el tema, digamos, ahí en Netflix está el dilema de las redes sociales, explican bien lo que pasó justamente con el caso de Donald Trump, la relación con Facebook, el Brexit, digamos. Por eso también adquirieron muchísima fuerza, porque las redes sociales permiten la viralización y nunca hay un momento para desmentir, ¿no? Para decir esto es mentira, no es mentira. Entonces, el poder de las noticias falsas para instaurar un régimen de verdad es bastante interesante para pensar, y tiene que ver con lo que vos señalabas. ¿Qué más podemos decir? Si es que lo leyeron o les suena. Profe, puede ser que esto generalmente, lo de la fake news, pasa en los periódicos amarillistas, que como son cosas raras, tienen mucha tendencia, mucha gente lo ve, pero algunos se lo creen también por no ser críticos e investigar más. Bien. Sí, no sé si es digamos, lo que señala Becerra es que los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, que pueden ser así, generalmente están, digamos, las fake news armadas justamente para construir una realidad que es falsa, pero a la vez se asienta sobre cierta verosimilitud, ¿sí? Esto es muy importante, por ahí vamos a definir un poquito, justamente porque yo amplié un poco el texto de Becerra, ¿sí? Que se quedaba para mi gusto un poco limitado en las definiciones. Pero las fake news, ¿a qué refieren? ¿No? Refieren a ciertas noticias de las que se duda su veracidad. Pero lo interesante de las fake news es que se sostienen sobre algunas ideas previas, sobre nociones que circulan socialmente y se van instalando como verdad, ¿sí? O sea, estas fake news, ¿por qué arraigan? ¿Por qué son creídas? ¿O por qué las difundimos por más que sean falsas? ¿O por qué no las chequeamos?
por lo que dice el Señor, porque coinciden con mis creencias muchas veces, entonces es una especie de validación y de autoafirmación sobre lo que yo pienso, pero por otro lado, porque estas fake news se instalan o se van creando tomando en cuenta el imaginario que ya existe en la sociedad, ciertas ideas previas que ya están instaladas socialmente. Entonces, pueden ser falsas, pero hay cierta verosimilitud, ¿no? Hay cierta propensión a que creamos que es verdad porque se pueden asentar sobre algo que yo ya creo o que la sociedad, ¿sí? O cierto grupo social cree. Digo, porque si no, no se explicaría, ¿no? Si no tiene cierto rasgo de verosimilitud, o si no se arraiga sobre una creencia o sobre algún tipo de emoción, no se entiende por qué se siguen repitiendo aun cuando las desmentimos, ¿sí? Ha pasado justamente que se difunde un rumor, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Axel Kicillof, cuando decían que estaba usurpando doble cargo y doble sueldo, que él muestra que había renunciado antes de ser ministro de Economía al puesto que tenía, lo demuestra, y todos los medios, ¿no? De oposición en ese momento al kirchnerismo, no lo desmintieron, pusieron abajo en un copete muy chiquitito que, bueno, que se habían equivocado o algo así, ¿no? Pero eso circuló y se transformó en algo que no pudo pararse. Y aún hay gente que cree, por más que estuvo el dato, o estuvo la comprobación, estuvo el documento, que eso era mentira, se sigue creyendo que es verdad. Ese es el gran poder de la fake news. Y el ejemplo más claro, y por eso también se instaló este tema con mayor fuerza, fue el caso de Donald Trump, todo lo que hizo para llegar, digamos, al poder, ¿no? A partir de la manipulación, a partir de el uso de datos privados, a partir de esta creación de los algoritmos, bueno, digamos, lo importante es ver el nexo entre cómo estas fake news generan o crean un régimen de posverdad que se construye y que se va sentando como una realidad, y que esa realidad se sostiene sobre ideas que ya circulan socialmente. No vienen de la nada, digamos, no se asientan sobre algo que no existe. Y cómo este régimen de posverdad que va creando, digamos, ciertos sentidos de realidad, es utilizado, ¿sí? Por los sectores dominantes para, bueno, sus intereses, ¿no? Para sostenerse en el poder, para reproducir ciertos discursos, ¿sí? Tiene una intencionalidad política clara, la difusión y la creación de estas fake news. Y acá, sí. Sí. Yo quería hacer un poquito de historia. A mí siempre me gusta colocar los temas en perspectiva histórica. Cuando nació la Internet, la red social allá por los años 90, que en realidad se empezó a generalizar, era como que muchos pensadores creyeron, y comenzaron a aparecer las redes sociales, creyeron que iba a ser un espacio de democratización de la sociedad, porque de alguna manera todo el mundo podía opinar, todo el mundo podía decir lo que pensaba, todo el mundo podía crear una tendencia. Sin embargo, el desarrollo de estas grandes empresas de informática, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, esos que fueron monopolizando, para utilizar el concepto de Dobb, fueron construyendo monopolios de la información, ¿cierto? Facebook, Google, Twitter, Amazon, todas esas empresas, ¿cierto? Comenzaron a concentrar esa información y construyeron grandes bases de datos que hoy se conocen como Big Data. O sea, que cada uno, vieron que ustedes cuando navegan por internet y quieren comprarse una mochila, de pronto le aparecen todas las mochilas que pueden ofrecer cuando miran una noticia. Bueno, eso es una forma que comenzaron a utilizarse en las redes sociales comercial, para lograr que las personas se sientan influenciadas o tengan la tendencia de ver qué es lo que estaban buscando.
Sin embargo, eso tomó una realidad diferente cuando dejó de ser una cuestión comercial y se comenzaron a comprender que podían también modificar comportamientos políticos, que esas redes podían manipular en cierta medida a algunas personas con determinados perfiles sociales en la sociedad nuestra, no en otra sociedad, que podían creer determinadas cuestiones. Entonces ahí eso se tornó problemático para la sociedad. Se torna problemático para la sociedad, ¿por qué? Porque nos encontramos frente a un mundo en donde un grupo de empresas, y sobre todo poderosos, pueden de alguna manera manejar esa gran cantidad de información, enormes cantidades de datos obtenidos a través de diferentes medios, y de alguna manera influir en la opinión pública de una manera sesgada, ¿cierto? En donde esa democracia inicial, que se pensaba que todo el mundo iba a tener las mismas opiniones en igualdad de condiciones, quedó totalmente, digamos, quedó como una utopía, ¿no? Una utopía que no se puede plasmar en una red social hoy, porque las redes sociales, como ustedes sabrán, están hegemonizadas por grandes compañías, como aquí veo que Laura tiene veo que acá tiene un conjunto de logos que van a aparecer. Pero también tenemos que ponerlo en este contexto. Sí, ¿puedo decir algo? En realidad ahí tenemos que considerar, me parece, en relación también a la clase de ayer, que dentro de estas instituciones de la sociedad civil aparecen las empresas y que todos estos espacios de internet o que nos cuentan las noticias son empresas que tienen la misma tendencia de concentración y monopolio de la que ya nos hablaba Dob, ¿no? Yo tengo algunas imágenes, por ejemplo, de cómo está concentrado el poder de la comunicación en Argentina del año pasado. Tengo la concentración del 2015 al 2018 y qué pasó el año pasado. Y claro, entonces cuando uno mira eso, dice, bueno, las noticias falsas o verdaderas, ¿quién me la está contando? ¿Quién está construyendo esto de lo que hablaba José Luis, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que son 3 o 4 grupos con propiedad muy concentrada, pertenecientes a determinadas lógicas de la clase dominante, y que por lo tanto tienen mucho poder. Eso explica también por qué Trump pudo hacer lo que hizo, por qué en Brasil, como decía alguno de ustedes, pasó lo que pasó. Es decir, la capacidad que tienen los medios para instalar esto que decía Laura, que evidentemente hay un caldo de cultivo entre nosotros, en nuestros propios pensamientos, pero que como circulan, y circulan mucho, diría hasta por repetición, se instalan como conocimientos, que es lo que decía José Luis. Y nosotros creemos que sabemos, ¿no? Digo nosotros y socialmente, creemos que sabemos, que manejamos conocimientos en lugar de evaluar si lo que manejamos es información que puede ser verdadera o puede ser falsa. Y digo, y ahí hay que ver quién me está contando las cosas, ¿no? Y qué interés hay atrás de eso y qué relación con la estructura económica, la estructura de propiedad. Exacto. Yo quería decir una sola cosa nada más. Yo no sé si vos te acordás, José, que en el posgrado de opinión pública que hicimos, estudiamos una teoría que se llama la teoría de la espiral del silencio, que es la que explica un poco el origen de cómo se genera opinión pública, cómo se llega a generar una determinada opinión, y cómo esa determinada opinión depende más de una agregación de mecanismos psicológicos individuales, ¿sí? Que se trabajan ahora vía algoritmos, ¿sí? Pero que básicamente esa opinión pública que se va generando, digamos, explica que, a grandes rasgos, ¿no? Hay gente en la opinión pública, yo pensaba en las redes sociales, básicamente, porque hoy ustedes son activos en las redes sociales. Entonces, como en las redes sociales hay algunas personas, digamos,
que opinan sobre todo en la vida, digamos, ¿no? Abiertamente. Pero hay un gran número de personas, y esta es la teoría de la espiral del silencio, por la cual se genera la opinión pública, que miramos o leemos lo que opina la mayoría, y básicamente nos reservamos nuestros juicios o nuestras opiniones al respecto, ¿no? Algunos otros permanecen deliberadamente en silencio, ¿no? Porque perciben que sus opiniones son abiertamente contrarias a aquellos que escriben sus otras opiniones, ¿no? Y que en realidad no les interesa debatir, ¿no? Bueno, hay como 3 grupos de personas, dice esta teoría. Entonces, en esta especie de espiral que se va dando alrededor de cualquier noticia, de cualquier tema, digamos, el punto de vista de los disidentes va desapareciendo, ¿no? En esta espiral del silencio, el disidente desaparece, ¿no? Y queda, de alguna manera, enmudecido frente a la gran mayoría. Esto es lo que se estudia para opinión pública. Entonces, este proceso, dice esta autora, es la espiral de silencio, en lo que en última instancia explica cuál es el pensamiento dominante, digamos, ¿no? Que muchas veces no es de los que deliberadamente silencian su opinión, o de los que no les interesa debatir, ¿sí? Sino que queda ese pensamiento como dominante, ¿no? Dando vuelta. Entonces, sobre ese concepto de opinión pública, encomillado, ¿sí? El público, digamos, puede expresarse sin aislarse, y ahí se construye el sentido común. Como ven, hay una explicación de todo esto, teórica, ¿sí? Que apoya todo esto que están diciendo mis compañeros, digamos, ¿no? No es al azar, no se opina al azar. Hay una estructura algorítmica, hay una teoría de la comunicación y de la generación de la opinión pública, ¿no? Y que debemos conocerla ya en la universidad, digamos, ¿no? Pensar que lo que se dice o lo que circula o la distorsión deliberada de la realidad, esto que dice Laura, que manipula las creencias y emociones, en definitiva es algo creado, ¿no? Pensemos todo el tiempo eso cuando interactuamos en redes, porque ustedes viven actuando en redes, ya sea con omisiones o con participaciones. Bueno, esa estructura algorítmica es la que va generando una determinada opinión pública. Sí, ahí en el texto de... Sí. Esa estructura algorítmica no es más que una racionalización instrumental. Sí, a mí lo que me interesa bueno, ya el texto de ese 5 horas mirando el celular explica bien cómo reconstruyó, digamos, todo esto y toda la indagación. El de Becerra explica históricamente cómo se generan las fake news o los antecedentes para que esto no es de ahora. A mí lo que me llama, digamos, lo que lo traemos a colación es por la virulencia que tiene y porque ahora, digamos, hay nuevas formas de consumir, que se trata el texto, el otro texto que habla de el medio, ya no es el medio, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero yo quería unir en este PPT los 3 textos, ¿no? Como para que le demos una conexión y no los tratemos como textos aislados que hablan de cosas diferentes. Entonces, reforzar esta idea que, abonando lo que dice Peti, José y Vicky, esto, ¿no? Que es el predominio, implica que tenemos tendencia a creer y a reproducir ideas y un sentido de la realidad de aquellas noticias que validan mi pensamiento y que se basan más en la emoción que en la comprobación empírica. Y esto, pensemos la consecuencia que tiene esto de justamente, bueno, ahora hay terraplanistas, ¿no? Digamos, parece que todo es permitido. Y el tema yo voy más rápido porque ya quedan 5 minutos, pero solamente les quiero dejar algunas cuestiones como para pensar. Que las mayores plataformas, digamos, para las noticias falsas son las redes sociales, que las redes sociales juegan con esto, ¿no? Que la pregunta a la que tenemos que responder también, que tiene que ver mucho con lo que dijo Peti, es cómo podemos
se preguntan, ¿no? Ahí hace una autocrítica, alguien que fue parte de esto, que dice cómo podemos consumir la mayor parte de tu tiempo consciente, y que tiene que ver con los likes, la dopamina, digo, hay todo un conjunto de científicos, ¿no? Y de técnicos que están pensando, arrepentidos o no después, bueno, pero que gracias a ese arrepentimiento por lo menos tenemos más idea de cómo funciona, y que explotan esa necesidad de reconocimiento social, que explotan esa necesidad de validación social. Por eso está el cerebro, el like y la dopamina, ¿no? Que a mí me encanta ese texto de 5 horas mirando el celular porque dicen, ay, dopamina, de nuevo la dopamina. Digo, bueno, acá están apelando y explotando, y lo relaciono con Giroux, con el tema de la felicidad. Fíjense cómo podemos ir construyendo y suturando esto que parece como aislado. Y lo que dice Petty también y Victoria tiene que ver con esta nueva categoría, o vieja, que es la economía de la atención. Que nosotros no pagamos el producto porque somos el producto, ¿no? Y conocen absolutamente todo, porque obviamente nada pasa desapercibido, en eso. Entonces, reparar en esta noción de economía de la atención, en cómo nos convertimos en producto aún en el tiempo de ocio, que parece que es el tiempo no rentable y termina siendo un tiempo también rentable. Profe, absolutamente, sí. también haciendo ahí medio una relación, ¿no? Con lo de cómo se instalan las ideas, la posverdad, y con el texto de 5 horas, Sí. que también, ¿no? Sobre el modo de consumo que tenemos ahora, pasa mucho, ¿no? Que por ahí ahora, como bueno, estamos en las redes sobre todo, por ahí ves muchas cosas y no solo ves noticias, sino que está todo mezclado, digamos, ¿no? Y por ahí uno nos gusta más las cosas sintetizadas, y por ahí capaz que hay 3 noticias o 3 opiniones sobre un tema, y no sé, 2 coinciden por ahí con lo que uno cree o piensa, y otra no. Y por ahí vos le das atención a esas 2 que coinciden con lo que vos crees, y ni te tomás el tiempo de ver por qué la otra está en contra o su argumentación, y así es como la idea se instala, digamos, ¿no? No vemos más allá. Y las viralizamos, ¿no? Porque aparte esta cuestión de... Y ahí lo relacionamos con el consumo incidental de noticias. Reparen en ese concepto de las nuevas prácticas de consumo y cómo necesitamos procesos de alfabetización digital. Porque que nazcamos, ¿no? Eso es muy importante. Pero digamos, Petty está silenciada y querés hablar, pero el consumo incidental de noticias es esto. No se jerarquiza la noticia, todo tiene que ver con todo. No buscamos qué conocer, sino que nos llega. Entonces, bueno, todo esto genera que además no tomemos tiempo para leer, hagamos una lectura poco cuidadosa. Bueno, todas estas prácticas tienen que ver justamente con dimensiones de la tecnología, de la temporalidad, que se han estado instalando, y que son mecanismos que nos exceden muchas veces, ¿no? Hay una chica decía, yo quise salir de esta red, pero no pude. El tema es cómo tener control, porque juegan con nuestra necesidad de validación social. Yo insisto en eso, y lo podemos relacionar con Bauman. Y quería cerrar con 2 frases que a mí me parecen repotentes para pensarlas sociológicamente, que es que justamente uno de estos representantes, ex representantes de Facebook, dicen, lo extraje del texto de las 5 horas, dice, los ciclos de retroalimentación a corto plazo, impulsado por la dopamina, que hemos creado, él lo pone en la dopamina, pero es más profundo, ¿no? Ahí podemos ver, están destruyendo el funcionamiento de la sociedad. Pensemos eso, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es la sociedad? Y lo asociamos a esto. Y esto me parece que es lo que decían Victoria, Petty y ustedes, que al fragmentar nuestras redes sociales, ¿no? Las redes sociales se diversifican y son un montón y cada vez más, ¿no? Vamos creando, lo que decía la compañera, estas burbujas extremas, y estamos llegando al punto en que no solo no compartimos ni discutimos nuestras opiniones con grupos distintos, sino que ya ni siquiera compartimos la misma realidad. ¿Profesora? Esto es tremendo, sí. Una cosa nada más. Sí, sí. Esto, digamos, lo que es fake news, lo que es posverdad, esto me parece que son una cuestión que son resultado, ¿está bien? Porque en ningún momento se habla de que la educación, por ejemplo, desde cualquier punto, está pensada para que el ser humano justamente no piense. La persona no piensa, sino que solamente ejecuta. Entonces, eso como primera instancia. Después,
dentro del marco de la familia, los padres no tienen tiempo, entonces se olvidan de la individualidad de la persona, y la persona recién se empieza a dar cuenta de lo que es cuando tiene más de 20 años. Y en ese momento ya está influido tanto por el sistema que le cuesta volver a entrar. Entonces, yo creo que las únicas personas que se pueden dar cuenta de todo esto son las que nacen con pensamiento crítico. Porque no hay otra forma si no lo lográs siempre a los 20. Y eso tiene mucho que ver con la imagen que estaba mostrando recién. Porque una persona criada, como decía un compañero hace 70 años atrás, está muy formada de una manera que es un cuadrado, y recién hoy en día se están abriendo las mentalidades. Entonces, cuesta mucho. Y el que no nace con pensamiento crítico es una cagada que no lo tenga. Ahí tendríamos que problematizar qué es pensamiento crítico o hacia dónde se dirige la crítica, porque desde diferentes puntos de vista te pueden decir yo tengo pensamiento crítico y vos no, y vos decir yo tengo y vos no. ¿Crítico de qué? ¿No? Después también que es interesante, bueno, sociológicamente tendríamos que decir, Emanuel, que nadie nace con, sino que es una construcción, ¿no? Social, histórica, ¿no? Pero es interesante tu reflexión. Yo creo, y no pasa por el sistema, digamos, no pasa por el nivel de escolarización ni por la educación formal, me parece. Sí, Francisco. Sí, sí. Usted dice que el nivel crítico, entre comillas, que mencionaba Manuel, puede ser también influenciado por los medios de comunicación, no, por las clases dominantes, perdón. Esa crítica que, el modo de criticar las cosas, no sé si me explico. De nuevo, a ver, si las clases dominan... Supóngase que una persona tiene un tipo de visión crítica respecto a algo. Sí. Y esa persona previamente, para tener una visión crítica, tuvo que haber sido influenciada. Sí. Bueno. Los sectores dominantes entran en juego en esa relación de crítica o no. Sí, siempre hay que pensarlo dialécticamente, ¿sí? Los sectores dominantes o los sectores dirigentes, los sectores subalternos, populares. Las clases dominantes no son homogéneas tampoco, ¿sí? Hay diferentes sectores de las clases dominantes con diferentes también representaciones ideológicas. El tema es que ser crítico, desde la perspectiva de Gramsci, implica, si vos tenés un tema, por ejemplo, a ver, díganme un tema, porque si no estamos hablando muy en abstracto, ¿no? Porque ser crítico no es el sentido literal del término, yo critico esto o no critico lo otro. Ser crítico para Gramsci tiene un profundo sentido político que tiene que ver con criticar desde su perspectiva el orden social capitalista, ¿sí? En ese sentido. Entonces, para Gramsci ser crítico implica reconocer cuáles son los fundamentos que sostienen ideológicamente y en la práctica el sistema social vigente, el capitalista, y poder ir haciendo un proceso de práctica y teoría colectiva. La crítica nunca es individual, ¿sí? Es colectiva y tiene que ver con la praxis, para fortalecer aquello que nos distingue, ¿sí? O para tener una cosmovisión y una representación ideológica que sea de los sectores populares, que esté cada vez menos saturada por los sectores dominantes. Entonces, si pensamos en Gramsci, no debemos sacarlo de este contenido de crítica a la sociedad capitalista y a la forma de producción y a la forma de convivencia, ¿sí? A la forma de relación social que el capitalismo nos ofrece. En ese sentido es crítico, digamos. ¿Pero por qué es colectivo? Porque se hace en la práctica. Hay gente que no tiene primer grado ni segundo grado y sin embargo es mucho más profundamente crítico y elaboró una conciencia de distinción respecto a los sectores dominantes sin haber leído a Marx, por ejemplo, porque en su propia práctica tuvo que distinguirse y tuvo que luchar y después se encontró con Marx, y encontró en Marx aquello que él en la práctica iba vivenciando. Entonces son procesos de retroalimentación entre práctica y teoría, donde a veces la teoría antecede a la práctica, pero se va retroalimentando, porque todos tenemos un universo teórico. Y generalmente en nuestras prácticas, al estar en burbujas, y al estar tan aisladas del mundo social, ¿no? De los problemas, al estar tanto en nuestra burbuja,
nuestras prácticas van retroalimentando, reafirmando aquello que pensamos, porque no van entrando en contradicción con lo que pensamos. Entonces generalmente encontramos esa contradicción en los textos, pero si nos quedamos en los textos, vamos a ser críticos de manera teórica nomás. Entonces es un proceso muy interesante pero siempre pensemos que la crítica desde Gramsci y la crítica de nosotros tiene que también ver con correr el velo, pero no en un sentido iluminista, ni en un sentido de superioridad, ¿no? Sino poder ver qué hay detrás de aquello que aparece como natural, como autoevidente. Y por eso la historia es fundamental, y por eso ver las diferentes construcciones argumentativas también es fundamental. Me parece importante lo que dijo Laura recién, Francisco, que en realidad tendemos también como a analizar todo esto así en burbuja, ¿no? Estamos en burbuja, nos socializamos en burbuja y analizamos así, y perdemos de vista la cuestión histórica y objetiva, ¿sí? Nosotros somos producto de relaciones históricas, y después de o sea, estamos tan atravesados socialmente por nuestra socialización primaria y secundaria, por el lugar en la estructura social en el que hemos nacido, nos hemos socializado, la idiosincrasia de nuestros padres, nuestros propios pensamientos después, pero además la época histórica, digamos, ¿no? O sea, objetivamente estamos atravesados por todo eso. Y entonces, en esa situación histórica en la que vivimos y nacemos y laburamos y etcétera, hay estructuras objetivas de las cuales no depende ya de nuestra conciencia individual, ¿no? Las relaciones sociales en las que estamos son objetivas y son históricas también. Entonces, no podemos pensar solamente desde nuestra propia voluntad o conciencia, digamos, ¿no? Esto para pensar lo social que somos, digamos, ¿no? La realidad social está encarnada en nosotros, desde ese lugar. Entonces, no podemos pensarnos lejos de eso, porque es una falacia pensarse solo como un individuo con voluntad, o con decisiones absolutamente propias, digamos, ¿no? Autónomo, exacto. Exacto. Y esto de, perdón, Ay, perdón. el consumo que veíamos en la unidad número 2, relacionado con las noticias, como que ahora también se consume las noticias. Exacto. Como consumimos cualquier comida, como compramos cualquier cosa que vemos, y como las empresas de medios, también su función ahora es bien, bueno, siempre fue, pero capitalista, en el sentido de vender y acumular ganancias. Como pensar los medios dentro también de esa lógica, y como nosotros también somos consumidores, no solamente... y consumidores incidentales, ni siquiera vamos a la búsqueda del consumo, nos llega la noticia, ni siquiera autónomamente vamos a buscarla. Eso me parece que... Nos llega y la producimos. Porque exactamente. Cuando mandamos un videíto, cuando ¿no? reproducimos algún dato, cuando somos trabajadores no pagos de estos medios de comunicación. Absolutamente. Exacto, hay una idea pasiva del consumidor, pero el consumidor siempre es productor. Claro. Sí, Vic, ¿querías ahí? Yo les estaba buscando, pero en todo caso después les pongo lo que es la crítica como una cuestión más definida en Gramsci, porque él dice, él habla, ¿no? Pero más o menos tiene que ver con esto que estuvimos viendo. Vieron como los conceptos en las materias de las sociales son polisémicos, entonces el mismo concepto adquiere diferentes ribetes y tenemos que hacer un acuerdo y precisar como para que podamos saber de lo que estamos más o menos hablando. Es muy interesante sus intervenciones, y creo que en los prácticos van a poder exprimir absolutamente todo lo que están diciendo, ¿no? Va a ser el lugar donde ustedes van a venir con ejemplos, van a recuperar y van a ampliar lo del teórico, ¿sí? Siempre pregunten todo, ¿no? Es el lugar donde, bueno, justamente todas estas preguntas se pueden profundizar mucho más que en este espacio, que a veces yo me quedo con la sensación que me hubiese gustado más, pero
Pero que bueno, para eso también están los prácticos. Yo pensaba recién a partir de la intervención de Vicky y de lo que vienen charlando ustedes en el chat, pero del mismo objeto de esta clase, que cuando Vicky y yo estudiamos, que somos las más grandecitas de este equipo... editá esto, editá. O sea, lo digital no existía. Ustedes imagínense que cuando yo estudié contador público, antes de hacer la carrera de sociología, en computación teníamos sistema DOS, para que ustedes se imaginen, ¿no? Programábamos en sistema DOS. Entonces, en la sociedad en la que yo me socialicé, en la que me crié, diríamos ahora, hay todas estas cosas ni siquiera eran objeto de debate, básicamente porque no existían. Entonces, fíjense hasta qué punto somos fruto de un proceso histórico y de cuestiones objetivas que van pasando y que nos trascienden. Y yo después tuve que criar a mis hijas y ahora a mis nietos en esta sociedad que tiene estas características. Entonces, cuando Vicky les decía, bueno, no nacemos un repollo, nosotros nacemos en una sociedad que tiene determinadas características objetivas donde hay determinadas relaciones sociales de producción, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto ustedes están estudiando en una misma carrera cuestiones que hace 30 años, cuando yo empecé a estudiar, no existían. No existían, o sea, ni siquiera estaban en el mundo del objetivo. Por eso no podemos pensarnos deshistorizados. Y por eso es tan importante esto que les marcaba José, que marcaba Laura, que remarcaba Vicky, yo lo voy a potenciar, ¿no? No podemos pensarnos por fuera de ese contexto, si lo quieren llamar así, en el que nos estamos produciendo y se están produciendo conocimientos. Exacto. Y no estudié con Sarmiento, vine un poquito después, no mucho, pero un poquito. Con la hija. Claro. Sí. Gente, veo que hay una batalla de ideas paralela a la clase. Siempre. Les quería también contribuir con el debate en el sentido de esto de que somos parte de un contexto, tanto de un contexto que es contemporáneo, pero al mismo tiempo es histórico. Y a mí siempre me gustan dar esos ejemplos extremos. Imagínense que a cada uno de nosotros nos ubiquen en un lugar donde no hay redes sociales, donde no hay televisión, donde no hay Netflix, donde no hay computadoras, ni teléfonos celulares, ni supermercados, ni autos, ni nada, y nos coloquen en la Amazonia, en medio de la selva, con un pueblo originario que tiene exactamente mínimo contacto con la civilización que nosotros conocemos. Probablemente nuestros conocimientos, nuestro sentido común, en ese contexto no sirva de nada. No sirva de nada, ¿por qué? Porque nuestra formación tiene que ver con el contexto y la historia que tenemos. Y allí nos transformaremos en unos analfabetos. Y fíjense qué rara que es la historia, porque el mundo occidental, que es el mundo hegemónico, de las clases dominantes hegemónicas, si nosotros queremos ir a la luna, tenemos que utilizar conocimientos que son construidos socialmente por miles y miles de científicos, matemáticos, físicos, ingenieros, para poder llevar a esa práctica. Ahora, si queremos defender la biodiversidad, tenemos que usar los conocimientos que tienen los pueblos originarios. Se dan cuenta cómo las sociedades dependen del contexto y de la situación en la que nosotros vivimos. Por eso, en el tema que estamos discutiendo hoy, que nos toca vivir, que es el sentido común, y cómo eso se conecta con la sociedad que hoy vivimos, que es la sociedad de la información, de la comunicación, de que cada uno de nosotros no se puede desprender del celular, de que mira series por Netflix,
de que mira YouTube, de que está conectado a Twitter, de que se llama a un amigo para encontrarse, antes primero por el... Todas esas prácticas, ¿cierto?, tienen que ver con una construcción social, que tienen que ver con una forma de organización de la sociedad. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en sociología? Estamos poniendo en discusión esas prácticas. Estamos sometiendo a crítica en el sentido de que estamos pensando cuáles son esas normativas que están implícitas y nunca las ponemos a discusión, y ahora las estamos discutiendo. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque estamos en una organización que se llama universidad, que forma a personas que van a tener un papel importante dentro de la sociedad. ¿Cómo es? Futuramente, y de acá podemos dar ejemplos, van a dirigir empresas, van a ser parte de funcionarios del Estado, algunos van a ser políticos, algunos van a ser ciudadanos fundamentalmente. Entonces, para poder enfrentar los desafíos que tiene la humanidad actualmente, que son enormes, y nosotros siempre ponemos dos, siempre, la crisis del trabajo y el colapso ecológico, necesitamos discutir cómo nos organizamos. Y este tema de las redes sociales y del sentido común es fundamental para entender nuestro tiempo histórico. Tal vez en 20 años aparezcan otras, pero nosotros ya vamos a ir construyendo el conocimiento necesario para enfrentarnos a los desafíos de nuestro tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre volviendo al eje de la materia sociología, que es pensarnos como miembros de una sociedad, de un colectivo social que tiene que contribuir a construir una sociedad más buena y justa, como dirían los griegos. Lau. Bueno, no, me parece que ya estamos. Vayan a los prácticos, digamos así, sonó como una orden, pero no, una sugerencia. Cualquier cosa, bueno, está bien, vayan a los prácticos. Miren el video de Gramsci, que me parece que es muy didáctico. Yo ahí hay un videíto que trabajo en otra materia, que es cómo dominan las clases dominantes, qué sé yo, que compara dos libros que fueron icónicos para entender, ¿no?, a partir de la literatura, que es 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley, y entonces comparan más o menos, y ahí también tienen como un acercamiento, es un videíto muy corto, pero que está piola como para también ir ablandando, ¿no?, porque estas categorías son duras y hay que como hacer un amasado en la cocina, como para ir sensibilizándonos y que nos vayan atrapando. Y yo creo que el conocimiento pasa por el cuerpo también, en el sentido de que tiene que conmover algo de lo que estamos haciendo. No solamente la razón, sino también ponerle un sentido de sensibilidad, que lo tienen. Así que bueno, cualquier cosa nos escribimos y bueno, disfruten mucho el práctico mañana. Por supuesto. Y que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Cuídense mucho, nos vemos mañana en las distintas comisiones. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Vamos a la tanda. Este programa está auspiciado por... Pero antes, un mensaje de nuestros auspiciadores.